Existe un gran consenso en que la revolución neolítica fue uno de los grandes acontecimientos en la historia de la humanidad. El neolítico implicó el nacimiento de la propiedad privada y con ello de las primeras civilizaciones. Pero la revolución neolítica no sucedió de manera simultánea en todo el mundo y de hecho todavía hay partes del globo en las que se está completando. Para diversos autores, como es el caso de Benigno Varillas, gran parte de nuestros problemas comienzan con las innovaciones que introduce el neolítico en nuestra cosmovisión. Se ha teorizado mucho sobre cómo era el ser humano antes de la revolución neolítica. En este canal tengo diversos vídeos hablando sobre este asunto, así que ya sabéis, suscribiros si estáis interesados. Y hoy quiero recuperar un vídeo de hace ya 5 o 6 años que grabé en la Universidad de Alicante con Benigno Varillas a propósito de la presentación de un libro suyo que recomiendo que leáis y que también voy a dejar el link a su compra en la descripción. Forma parte de un volumen de libros que está escribiendo, y la razón por la cual traigo de nuevo este vídeo al canal es porque recientemente he sabido que un profesor de la Universidad de Sevilla está poniéndolo en sus clases. Ciertamente considero que este vídeo es valioso porque se trata de un tema de gravedad que no se está tratando con el suficiente empeño, y es que los últimos pueblos cazadores-recolectores, que viven en formas de vida muy similares a cómo vivió la humanidad durante la mayor parte de su existencia en la Tierra durante el Paleolítico, están a punto de desaparecer por la presión que ejercen los pueblos ya conocedores de la propiedad a su alrededor. Así que ahora que el canal esté creciendo y por lo tanto hay mucha gente que acaba de llegar y que no ha visto estos contenidos, y dada esta maravillosa noticia para mí de que uno de mis vídeos está siendo empleado como material en la Universidad de Sevilla, he considerado que era una buena idea editar este vídeo y volver a compartirlo con vosotros, porque además es un vídeo en el que vemos ese espíritu visionario de Benigno Varillas que anticipa algunas de las discusiones que estamos teniendo hoy con respecto a asuntos como la inteligencia artificial, el teletrabajo, etc. Recordemos que es del año 2019 y por lo tanto estas palabras tienen un grandísimo valor en ese momento. Vamos para allá, espero que os guste. Pues hoy tenemos con nosotros a Benigno Varillas. Es sobradamente conocido dentro del mundo de la conservación por varios motivos. Vamos a volver a destacarlos por si hay quien no lo conoce. Principalmente, fuiste miembro fundador del país, fundaste Greenpeace España, fundaste la revista Quercus, y no sé si hay algo más que pueda decirse para engrosar un currículum. Bueno, toda la vida he ido de fundador, pero no porque yo sea especialmente bueno en eso, sino porque me tocó vivir un momento histórico que fue el final del franquismo, donde todo empezaba. Empezó el país en el 76, Kerkus en el 81, Greenpeace en el 84. No había nada hecho, había que hacerlo y nos tocó a mi generación, o sea que no tiene mayor mérito. Muy bien. Bueno, hoy hemos venido a presentar el libro Matarlo Libre, un libro en el que haces una especie de filosofía e historia natural sobre el desarrollo de la caza, desde nuestra condición, diríamos, primitiva de cazadores-recolectores, hasta la caza social, que es tal como la entendemos a día de hoy, por lo menos en el desarrollo de nuestro país, en España. Vamos a hacer una entrevista dividida más o menos en la cronología que el libro sigue. Mm. En la primera parte haces una especie de comparación entre el apagón analógico y la pérdida de información que se produce en la transición neolítica. Bueno, un estudio muy reciente del año pasado, o de esta primavera, me abrió los ojos de que aquí algo pasó hace 5.000 años. Hace 5.000 años desaparecen los genes de todos los varones de España, quedan solo los de las mujeres. Entonces se sustituyen los varones por los de unos pastores asiáticos, que son nuestros tatarabuelos, mientras que las madres paleolíticas ahí siguieron, porque algo pasó que los científicos no explican. Yo sí me lo expliqué, porque tras vivir en África con los masái, vi claro su estrategia. Un masái de los 15 a los 30 años se dedica a saquear poblados circundantes al suyo para robar mujeres y vacas, de tal manera que él va generando, con lo mismo que una manada de vacas, una manada de mujeres, un harén, que le dé mucha mano de obra, muchos hijos, ¿no? Y entonces, en ese proceso se producen dos fenómenos. Uno, desaparecen los chamanes, desaparecen los varones adultos que contaban historias, pero que también la mujer lo hacía, porque del Paleolítico siempre se habló del pintor de Altamira, del chamán, y resulta que eran todo pintoras y chamanas, porque la mujer estaba totalmente
en equidad, en igualdad con el hombre. Durante 300.000 años eso fue así. Solo lo rompió el Neolítico, que además fue el que rompió esos cerebros que contenían esa información y, para añadir más leña al fuego, aisló a los niños que hasta entonces habían participado en las conversaciones alrededor del fuego, porque la gente paleolítica, una de sus características es que no trabaja, no conocen el trabajo, la maldición bíblica de os ganaréis el pan con el sudor de vuestra frente, sino que ellos son recolectores, cazadores que cogen lo que hay. Para eso tiene que haber una población muy pequeña, y efectivamente eran 10 millones, mientras que el Neolítico, lo que hay ahora, Repartidos en todo el en planeta. todo el mundo, en España éramos 50 a 100.000, que era de los países más poblados del mundo, España, porque fue un país donde el Paleolítico se defendía bien de las glaciaciones y de la edad del hielo. Lo que hoy es España, diría. Lo que hoy es España e Iberia, sí. El caso es que, como digo, yo vi claro que los masái habían hecho, o hacen, mejor dicho, lo mismo que hacían estos asiáticos hace 5.000 años, que fue matar a los varones y romper la cultura oral. Entonces, Y eso fue un borrado de memoria. estamos diciendo que esta hipótesis, que es la hipótesis indoaria, ¿no? Este pueblo que repobló toda Europa, este proceso que sucedió hace 5.000 años en nuestro continente, hoy es observable en primera persona, a tiempo real, en África, entre los pueblos paleolíticos y neolíticos Exacto. en conflicto, ¿no? Sí, así es. Entonces, claro, la unión de esos dos datos, de un estudio de ADN y de unas observaciones de cómo funciona el esquema de un neolítico en un estado primitivo, me hace ver que aquí hubo algo muy grave, que fue un apagón de memoria, porque, claro, la cultura oral paleolítica exigía mantener en el cerebro toda la información que se había acumulado a lo largo de 300.000 años. Se dice pronto. Ahora mismo toda la cultura que manejamos es de los griegos para acá, y con un apagón ya, digamos, de otro tipo, que se produce desde Roma hasta la Edad Media, ¿no? Hasta el Renacimiento, hasta Leonardo da Vinci, hace 500 años. Durante 1000 años del medievo esto es una oscuridad total, y de repente renace otra vez gracias a unos cerebros como el de Leonardo y otros que habían, bueno, pues recogido lo que pudieron de los griegos. Pero desde luego es muy reciente la cultura occidental actual, y así todo tenemos millones de libros ya escritos en esos pocos 500, 400 años, que no escribió, entre comillas, porque era todo oral, que no acumuló en su cerebro la especie humana en 300.000 años. Algo que muy poca gente sabe es que incluso en la antigua Grecia, hasta el siglo VI, VII antes de Cristo, la cultura era estrictamente oral. O sea, los presocráticos, incluso Sócrates, eran divulgadores orales. No hay una transmisión del conocimiento mediante la escritura. Entonces, existe el planteamiento de que el mito griego o la mitología previa sea una alegoría de esa transición drástica del paleolítico al neolítico. Yo estoy convencido que los griegos fueron los últimos que pillaron algo del conocimiento que tuvo el hombre que pintó Altamira hace 13.000 años, y eso se interrumpe, se va degradando ya con los romanos, pero no digamos nada con los visigodos y los bárbaros del norte. Los musulmanes rescatan, que eran un pueblo muy curioso, ¿no? El musulmán para mí es el imperio romano del sur, que se convierte en una nueva lengua, una nueva religión, para librarse de los bárbaros del norte, y ahí recuperan parte de lo que no quemó en Alejandría, ¿no? Pero desde luego es muy, muy interesante darnos cuenta de que el ser humano tuvo que ser de una forma muy especial para pintar una cueva como Altamira, o como detectó el pastor protestante Thomas Bridge, para que manejaran 32.000 palabras, ¿no? Los fueguinos, un pueblo que quedaban 300 pobres hombres desnudos, acorralados, y manejaban 32.000 palabras, cuando Cervantes manejó 24.000 y cualquiera de nosotros, tú y yo, no pasamos de 10.000. Eso requiere una memoria y una capacidad que ya no tenemos, ¿no? Igual que otras características referidas a los sentidos que se han detectado analizando el ADN de esta gente, ¿no? De que ven, oyen, hacen de todo mejor que nosotros. Entonces, bueno, al margen ya de si fue o no así, es bastante poco importante, es si algún día volveremos a serlo. Es decir, si podremos algún día ser capaces de tener toda la información en el cerebro
prescindir de la escritura y de la lectura, que son dos interfaces muy malos, igual que el oído y la garganta, ¿no? No son lo que deberían para transmitir todo lo que yo estoy pensando, por mucho que lo explique y te lo cuente, y a saber lo que tú entiendes. Entonces, el día que los cerebros se comuniquen de forma telepática, cerebro a cerebro, eso será un bombazo. Y eso lo hará la tecnología. Internet es lo que hace. Y cuando nos pongan un chip, conseguiremos tener la memoria que tuvimos, y de hecho ya en cierto modo la estamos teniendo, ¿no? Porque hoy en día almacenamos toneladas de gigabytes en nuestros dispositivos. Bueno, pues eso lo tenía el hombre paleolítico, no a lo mejor tanto porque no necesitaría de tanta tontería que ahora nos acumulamos, pero lo esencial sí lo tenían y deberían de ser grandes conocimientos, ¿eh? Hay una parte muy interesante del libro, es el punto en el que hablas de la cultura universal. Hay dos procesos, yo diría, reseñables. Uno, hay trazas o hay símbolos que pueden verse identificados en todas las culturas mundiales a partir de esta rápida diáspora desde África. Este sería un primer punto. Y luego hay un punto que es el de la expansión indoeuropea, ¿no? Hoy nos hemos vuelto a conectar con Internet y tú crees que la oralidad va a retomar esta preeminencia sobre la imagen, o cómo crees que va a ser esta nueva simbología universal o esta comunicación que presupones instantánea. Bueno, los ordenadores cuánticos, pero sobre todo ya los neuronales, ¿no? Cuando nos coloquen los chips dentro del cuerpo y se conecten a nuestro cerebro y permitan a nuestro cerebro alcanzar todo su potencial, que yo insisto, creo que ya existió, pero que es indiferente esa discusión, es absurda hacerla, pero sí saber que va a venir, ¿no? Eso será un cambio de paradigma total, es decir, la humanidad cambiará de una noche para otra, porque evidentemente muchas cosas que ahora mismo están ahí y que impiden a la humanidad, bueno, recuperar su forma de ser, ¿no? Que se supone el ser humano en esencia es bueno y todos los niños cuando nacen lo son, pero es esta sociedad neolítica la que nos va maleando y nos va deteriorando, porque el neolítico no es más que una estafa piramidal de una élite que tiene esclavizados a miles de millones. A partir de ahí, eso se superará y eso será muy pronto. ¿Se parece que precisamente por esta sociedad piramidal que tenemos, este avance de la tecnología nos puede llevar a un mayor control sobre la población? No, porque La población. el control no lo desarrollará el ser humano, lo desarrollará la inteligencia. Y el ser humano dejará de ser importante. Y en cuanto se desarrolle la inteligencia artificial, todo el protagonismo será de las máquinas que hemos creado nosotros, pero que, bueno, salvo que se pongan de acuerdo todos los que producen software y inteligencia artificial para que esa tecnología sea del mal, pero no es así. En este tratado está, varios intelectuales a nivel mundial, Bill Gates es el más resonado, han firmado por dejar de avanzar en el desarrollo de la inteligencia artificial. Bueno, porque Bill Gates es un neolítico analógico que está totalmente obsoleto, ¿no? ¿No te da miedo a ti No, no, desarrollo de porque la inteligencia artificial? es que la inteligencia es algo ajeno al ser humano. Intuyo cosas interesantísimas ahí, de que la inteligencia no nos pertenece, igual que la energía, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, somos portadores de ello, pero no para nada protagonistas. Pero yendo al tema de por qué yo remonto al Paleolítico y a ese borrado de memoria que ahora hace que no sepamos nada de quiénes éramos, es hablando del cazador-recolector. Siempre se habla de que el cazador, el ser humano es cazador y que el cazador no hace más que ser natural, que todos estos anticazas son una gente que no entiende nada. Bueno, eso es una aberración, porque el cazador natural no tiene nada que ver con el cazador actual. El cazador actual es un neolítico degradado, un esclavo que le han dado una escopeta. Si no esclavo de su amo, pues es un amo, que eran los que cazaban normalmente, la élite, esclava de su dinero y de sus posesiones, que necesita toda una pirámide porque no quiere perder todos los tesoros que acumuló. Pero desde luego el mundo actual tiene que entender que la caza es sagrada
es noble y debe de existir como depredación, ¿no? De ir mejorando a los seres vivos hacia todas sus capacidades, saneando además, quitando enfermedades y manteniendo equilibrio de las poblaciones, a partir de una caza que sepa lo que está haciendo. De tal manera que lo mismo que tú no puedes prohibir a un lobo que cace corzos, por mucho que te guste el corcino, porque el propio corzo necesita que un animal como el lobo elimine los débiles, elimine los enfermos, elimine el exceso de población y mantenga en armonía la relación vegetación-herbívoros, el hombre es parte de eso también, pero siempre y cuando sea parte de eso. Y eso el cazador actual es todo lo contrario. Esto implica que el depredador humano, o sea, el cazador, rebaje, diríamos, su egoísmo y lo iguale a la más estricta utilidad, a la del lobo, a la de ir a por el más fácil de abatir. Claro, esto contradice el modelo de caza actual, que es el modelo de caza trofeo, por lo menos en la caza mayor. Esto implicaría que el cazador deliberadamente persiguiera al corzo que está enfermo, al corzo que está débil. Me parece un poco improbable, ¿no lo crees? Bueno, no necesariamente al corzo enfermo y débil, sino que ante 5 machos grandes que se estén peleando por el harem, ¿no? O que se hayan peleado, porque hay que esperar a que copulen para que las hembras queden preñadas antes de matarlos, el mejor no sea víctima de tu escopeta, no venga un cazador, sino que ese se mantenga como semental y respetemos lo que esa berrea y esas luchas nupciales han determinado, quién es el mejor para cubrir a las hembras y que ese esté el año que viene y solo cuando lo derriban sus competidores tú lo puedas matar o Claro. aquellos que pierden la pelea. Es decir, se trata de tener un mínimo conocimiento de cómo funciona la naturaleza y saber que a un gran macho jefe, líder, alfa, debes de respetarlo. No es estrictamente necesario, pero solo la voluntad de hacerlo es un cambio radical de mentalidad. Pasas de ser un matarife, que va pegando tiros a todo lo que se mueve, a ser un cazador como Félix Rodríguez de la Fuente, que es el autor de estas ideas, ¿no? Yo decía que deberían de ser y fuimos. Y eso, bueno, es algo importante de entender. Y luego el segundo elemento que Félix aportó es que un depredador es un colega, nunca es un enemigo, sea un zorro, un lobo, una urraca o un águila real. Los depredadores contribuyen a mantener sanas las poblaciones de herbívoros y a partir de ahí están haciendo una labor fundamental. Pero al margen ya de ese aspecto, es que es un colega, dice Rodríguez de la Fuente textualmente, es un compañero de cuadrilla. Lo mismo que tú no pegas un tiro a tu compañero cazador que va contigo en la cuadrilla, no se lo debes de pegar a tu aliado, porque el cazador primitivo, y Rodríguez de la Fuente muy en especial, que fue el que recuperó y rescató esa idea, era aliado de los demás depredadores y de ahí surge la cetrería, aliándose con las aves de presa, y de ahí surge el perro aliándose con el lobo y también con otras especies como las orcas, los delfines. Muchos depredadores fueron nuestros aliados y nos permitieron ser como somos. Pero claro, esto quizá tiene una aplicabilidad en un periodo paleolítico con 10 millones de habitantes, pero hemos hablado que las estimaciones nos dan 10.000 millones de habitantes dentro de un par de décadas y las cifras son arrolladoras. En España, en tu libro hablas de que tenemos 700.000 cazadores con licencia, las muertes son de 30 millones de animales anuales, esto da a unos 40 animales por cazador y evidentemente pues si la población sigue aumentando debe de haber un proceso de reducción proporcional de los cazadores. ¿Cómo enfocas tú la caza dentro de un futuro? ¿Crees que se va a mantener en términos cuantitativos? ¿Se va a reducir? ¿La caza fotográfica va a sustituir a la caza? No, no tiene nada que ver. La caza fotográfica recibió ese nombre de forma absurda, ¿no? No es caza, es más bien colectar imágenes, o el nombre cazador-recolector, esto sería recolectar. Pero a lo que voy es que evidentemente el mundo camina a ser salvaje. Es curioso, cada vez que camina a estar petado de gente, y vamos a ser 10.000 millones en 20 años, va a quedar liberado medio planeta para lo salvaje, de nuevo, de forma natural, por una evolución de la sociedad humana que tiende a concentrarse en ciudades y no digo nada cuando venga ya
la realidad virtual, la inteligencia artificial y todos estos sistemas, como lo que hablábamos antes de la producción de alimentos de una manera artificial, que permitan liberar grandes espacios que ahora se usan para la agricultura y que quedarán ahí obsoletos. Eso ya está pasando, no es que yo sea un visionario. España tiene ahora mismo la mitad del territorio abandonada y ahí se está recuperando la vida salvaje de forma natural. Es cierto, pero también hay unos estudios que dicen que así como España ha liberado entre 5 y 10 millones de hectáreas durante este último siglo, ha ocupado, por su impacto de sus requerimientos de tipo alimentario, unas 15 millones en el extranjero, principalmente en Sudamérica, Brasil, Argentina, cultivo de soja, cultivo de, sobre todo, alimentos para el ganado, para la ganadería estabulada. Entonces, realmente, España no ha reducido su superficie de uso y quizá este siglo XXI nos exige a mirar de forma global, ¿eh? Bueno, eso es así, pero yo hablo a un plazo más largo, cuando la tecnología nos dé alimentos que no necesariamente tengas que irte a expoliar Sudamérica para producir carne, sino que lo hagan máquinas a partir de agua, sales minerales y el sol. Y te sale el mejor chuletón de como tú quieras. Entonces tenemos dos realidades. Tenemos un cazador que va a recuperar los valores del paleolítico. Este va a poder consumir carne natural, diríamos. Bueno, El Dere, resto consumiremos carne de... es decir, yo veo claro que el mundo rural, que se va a transformar en mundo natural, va a volver a ser lo que fue antes del Neolítico, tiene que tener la especie humana funcionando como lo hacía el cazador-recolector. En este caso, tendremos que, con la ciencia, ver cuándo es necesario que el hombre intervenga para lo que no hagan otros depredadores, hacerlo él y mantener las poblaciones de herbívoros en su justo término, ¿no? Pero ese excedente de herbívoros que hay que cazar, sea un lobo o sea un ser humano, hay que hacerlo primero con eso que hablábamos antes, de un conocimiento ecológico, de respetar al que mejores genes tiene para que sea el que lidere la manada y la pueda defender de los depredadores, que no solamente hablamos de cosas reproductivas, sino hablamos de que para que existan herbívoros tiene que estar la manada bien estructurada, con su gran macho y otros machos que le ayuden y hembras también que se defiendan de los lobos, de los osos, en fin. La naturaleza es muy compleja, tenemos que entenderla y a partir de ahí podremos ir retirando toda la proteína que, digamos, sobra, entre comillas. Y ahí es donde este libro que yo escribí es retador, porque no solamente le dice al cazador que tiene que cambiar, sino al conservacionista y al vegano. Le dice al vegano, ojo, cuando logres ganar ese referéndum y prohíbas la caza, tienes que saber que tendrás que hacer una excepción para lo que son los cazadores-recolectores paleolíticos del futuro, que evidentemente no van a ser paleolíticos, sino que será gente muy avanzada. Yo veo básicamente teletrabajadores, personas que puedan trabajar a distancia y por lo tanto vivir en lo que hoy son cotos de caza o espacios naturales protegidos, que son lugares remotos, pero que para ellos no será ningún problema, porque podrán trabajar a distancia. Y esa gente, lógicamente, no solo capturarán imágenes para que toda esa masa de 10.000 millones de personas metidos en las urbes a través de la realidad virtual puedan pillar naturaleza y vivirla, porque necesita el ser humano estar en contacto con lo vivo, aunque sea de esa forma, sino que también, ¿por qué no? Además es que tendrán que hacerlo, consumir esa proteína que será la más natural y salvaje que puedas imaginarte, ¿no? La caza. Y entonces defiendo la caza, pero una caza totalmente restaurada, regenerada, recuperada, con sus esencias primigenias. Y eso pasa por el arco, respeto de depredadores, consumir la carne con veneración y elegir siempre las presas que no sea el gran macho el mejor. Bueno, tenemos aquí el libro, Matar o Libre. Es el primero de una colección de 10 en el que vas a indagar un poco en la historia de, diríamos, la evolución humana en un sentido filosófico con respecto a la naturaleza, ¿no? Una especie así como de historia del pensamiento natural o de... Bueno, yo empecé este trabajo con la biografía de Rodríguez de la Fuente, ¿no? Previamente había editado las memorias de Valverde, que fue el maestro de Félix y de todos los biólogos de este país, y
y durante muchos años me dediqué a escribir de la historia del ecologismo, pero también a vivirla, ¿no? Porque era parte de ella. De tal manera que estos libritos van a ser una mezcla de todo, ¿eh? Es donde voy a volcar lo que escribí sobre Félix, luego parte de lo que escribió Valverde, que yo edité, y también lo que son mis memorias, mis recuerdos de cómo se vivieron aquellos años. De tal manera que va a ser una historia de la humanidad, ¿no? Porque yo me remonto al Paleolítico para explicar el presente y sobre todo el futuro. Y después del primero y segundo tomo van a hablar, este habla mucho del Paleolítico y el segundo más, porque se trata del descubrimiento del ser humano, porque hasta hace escasamente 100 y pocos años se ignoraba que había existido esa etapa y fue un proceso muy curioso y muy interesante porque España fue protagonista con Altamira, ¿no? Y después ya me meto más en lo que sería a partir del siglo XX y sobre todo después de la Guerra Civil el surgimiento del ecologismo con Valverde, con Félix, con Bernis y con nosotros, ¿no? Ya llega mi generación intentando proyectar en el futuro, con esto que hablamos de la sociedad de la información, el mundo digital, ver en qué medida nos va a venir a ayudar la tecnología para conseguir un mundo en armonía donde se nos liberemos de una vez por todas de tanta barbarie y de tanta desolación. ¿Cuál es el mensaje concreto de este libro con respecto a la caza? ¿Y cómo cerrarías Bueno, la sintética? que la caza es parte de lo vivo, porque es la depredación, pero cuando lo entiendes. Si no lo entiendes, no tienes ningún derecho a matar, porque además no se puede hablar de matar. La caza equivaldría al sacrificio ritual en las religiones. Es un acto sagrado de coger la proteína y asimilarla. Y comulgas con la pieza de caza. De hecho, pueblos primitivos como los pigmeos, Félix contaba que no consumían de lo que ellos mataban, sino que consumían de lo que mataban otros Y tenían que esperar. y esperaban a purificarse. Tenían que esperar a que el compañero de grupo. Yo pensé que era muy imaginativo, Félix lo era, había que tener con cautela muchas cosas que decía, pero he descubierto que todavía queda un poblado de 1000 personas en la isla Orango que lo hacen, ¿eh? Y hay una tesis doctoral de 2 gallegas sobre esa población en Guinea-Bissau. Luego quiere decir que Félix no andaba despistado. Yo ese hombre nunca supe de dónde sacaba tanta información futurista, ¿no? Conclusiones, ¿no? Conclusiones, pero ahí las tiene y dichas con su voz grabadas en Radio Nacional. Entonces, bueno, pienso que el cazador no existirá como no se vaya reinventando hacia eso que permitiría que vuelva a ser un ser muy noble y casi como una especie de chamán, ¿no? de cura, de ser sagrado, que está en contacto con lo vivo, con lo libre y que conecta a eso, igual que lo hacemos los naturalistas, sin falta de cazar, ¿no? A través de nuestras cámaras fotográficas y de nuestros ojos que captan y transmiten la belleza y la armonía. Pero es que la muerte es parte de esa belleza y de esa armonía. En estos tiempos actuales la muerte se quiere obviar cuando es algo que está incrustado en la vida. Nacemos, Cristiano, ¿no? Y que nos desarrollamos y morimos. Y hay que entender que morir o asimilar energía ajena, si lo haces de una determinada manera espiritual, no es per se malo. Otra cosa es hacerlo como lo hacemos ahora. Entonces, el concepto filosófico de matarlo libre sería la domesticación, la retención de la energía de una forma violenta. La muerte es permitir la libertad de la Claro, natural. efectivamente, es que la energía fluya de un organismo a otro, ¿no? Intentando en ese proceso que mejore tanto las capacidades de la presa como del depredador. Los dos evolucionan positivamente en ese acto, pero hay que primero entenderlo y luego transmitirlo. Los antiguos lo hacían con rituales, nosotros lo haremos con conocimiento científico, explicándole a nuestros hijos y a los que nos vean qué estamos haciendo, ¿no? Y por qué hacemos eso. Porque a lo mejor es necesario sacrificar a esos bisontes tan bonitos que estás viendo, ¿no? Bueno, pues igual hay que eliminar a 2 o 3 si el oso o el lobo no está cerca para hacerlo él. Probablemente en un futuro muy lejano las poblaciones de depredadoras vuelven a estar como estuvieron
y el hombre no tenga por qué ser cazador, pero hoy por hoy lo tendrá que hacer. Muy bien, Benigno. Pues muchísimas gracias por la entrevista. Un placer y esperemos éxito en este libro y en los que vienen con la... Los siguientes ya están aquí, ¿eh? Podemos poner que se vean. Muchísimas gracias.